mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo episodio de Ciudades Incluyentes. ¿Cómo estás, Naye? Hola, ¿qué tal, querida Kikis? Gerardo, qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Naye, Kikis, gracias por invitarme a su podcast y espero que se diviertan y no, por lo menos pues tengamos algo que platicar. Pues muchas gracias. Hoy tenemos a nuestro diputado local aquí en el estado de Guanajuato, Gerardo Fernández, y bueno, lo invitamos por alguna razón muy especial. En realidad hemos visto, Gerardo, en estos meses que has estado pues como diputado, que has traído una agenda muy incluyente. Este podcast se llama Ciudades Incluyentes, entonces no pudimos dejar de pensar en todo el trabajo legislativo que has venido realizando. Y sabemos, y lo hemos comentado un montón en todos los episodios que hemos ido grabando con diferentes personas, Naye, que vivimos en un contexto muy conservador, en donde se deja de lado muchas veces gobernar, legislar, implementar políticas públicas incluyentes. Y Gerardo se lanzó, empieza su trabajo legislativo y empezó con todo. Fue muy claro la postura de Gerardo y comenzó. Platícanos, Gerardo, ¿cómo fue tu primer día en sesión del Pleno y fue la primera propuesta que lanzaste? Mira, el primer día dijimos, hay que mandar un mensaje muy claro de dónde estamos parados el Grupo Parlamentario del Verde, que sepan a qué venimos, cuál es la visión que tenemos, y dijimos, vamos a empezar con dos temas que son urgentes para Guanajuato, una deuda tremenda, y es la despenalización del aborto y la legalización, o más bien la homologación de los matrimonios para parejas del mismo sexo. Entonces dijimos, vamos a empezar con dos temas que son muy controversiales, pero que simplemente significan una deuda histórica de derechos humanos en Guanajuato, como dices, un estado ultra conservador que ha mantenido esta diferenciación entre personas que son diferentes, que piensan diferente o que tienen un estilo de vida distinto a lo que ellos consideran normal. Entonces, esa fue la visión que dijimos, lo dejamos muy claro. Hemos estado trabajando cerca de grupos de interés, de colectivos, de personas que tienen esta preocupación, y como esta hemos seguido trabajando en temas como el reconocimiento de la identidad de género, como el arreglo de actas de nacimiento. Tenemos iniciativas que tienen que ver con discapacitados. La realidad es que en el momento que te pones a escarbar, te acercas con las personas o a los municipios, te das cuenta que hay muchísimas cosas que hacer y trabajar, y el primer lugar o donde creemos que se tiene que hacer este gran cambio es en la estructura de las leyes, que son como las reglas del juego, que nos dicen qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Geras, ¿cómo es legislar en un espacio conservador? Porque me queda claro pues que Guanajuato es un estado conservador, empezando por quienes detentan el poder. O sea, la sociedad somos un poco más plural, habemos muchas personas que representamos a muchos grupos colectivos, personas con una situación de vulnerabilidad, pero quienes históricamente han tenido el poder y el control de Guanajuato tienen ese rollo de conservadurismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es hacer este trabajo legislativo desde tu posición ahora como diputado con estas iniciativas incluyentes? ¿Cómo enfrentas tú, pues justamente estás en un espacio que pone trabas y pone trabas y pone trabas al trabajo? Mira, yo creo que es importante, ¿no?, como un poco del contexto de lo que yo creo que nos tienen en el lugar donde estamos, y es que el gobierno del PAN ha hecho de la política y el gobierno como que un mecanismo muy aceitado, donde han hecho que los grupos de poder o de interés económico hagan una sinergia con el gobierno. Entonces, es muy difícil que te imagines un gobierno
sin los empresarios, como que ya forman parte, ya son uno con el otro. Entonces, ese ha sido uno de sus éxitos. Y el otro, han logrado hacer que las personas que tienen liderazgos sociales positivos, no necesariamente alineados con su ideología, o se desencanten con la política o se alineen con ellos. Entonces, eso ha logrado que tengan una mayoría aplastante casi en todo el estado. Y esa es la realidad que vivimos en el Congreso. Tenemos un Congreso de 36 diputados y 21, que es más de la mitad, son del grupo del PAN, y aparte pues tiene de vez en cuando aliados en otros partidos que parece ser que de repente convenientemente encuentran causas sociales, pero la realidad es que la historia nos dice que no han sido aliados de las causas de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es? Se vuelve muy complicado porque tienes esta super mayoría que están dispuestos a pisotearte, a pisotear tus argumentos o los derechos humanos de la ciudadanía, pero son incapaces de aceptar la crítica o los comentarios. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en cómo dices las cosas, en cómo te les acercas, en cómo tratas de lograr hacerlos cambiar de opinión, sin que sientan que un comentario es suficiente para tirar al traste cualquier conversación o cualquier avance. Pero aparte, Gerardo, hemos visto como ciudadanas que incluso, por ejemplo, en el tema de la penalización del aborto, ¿no? En la reforma del Código Penal, que incluso no han querido ni siquiera abrir las puertas para las mesas de trabajo. O sea, no solamente, o sea, ya es como muy, lo voy a decir así, es como muy descarado, sí, la forma, o sea, hay una presión social, o sea, no es cierto que todo el mundo está a favor de la vida desde como ellos lo plantean. Sin embargo, hay un montón de grupos sociales que han estado y presione desde hace décadas, 2, 3 décadas ha sido muy fuerte la presión, sobre todo en la última década. Y vemos a 2, 3 legisladores, legisladoras en el Congreso del Estado desde las legislaturas anteriores que cierran las puertas al diálogo, o sea, son incluso incapaces de poder dialogar al respecto. O sea, si yo lo que he pensado es que si se sintieran tan seguros de la postura que tienen, tuvieran todos los argumentos en las manos para poder debatir, pues abrirían las puertas, ¿no? Sí. Sin embargo, están totalmente cerradas. Entonces, también, ante los ojos de la ciudadanía, es una percepción que yo tengo, ¿no? Y que me gustaría plantearlo, es ustedes como un grupo de oposición, que están ahí 2, 3 partidos como oposición y que terminan siendo 4 o 5 diputadas y diputados, terminan siendo ante la ciudadanía como aquellos que no hacen nada por aquellos grupos, ¿no? No sé si me explique. Sí, definitivamente. Y mira, creo que la barrera más grande, y va concatenado con lo que preguntaban ahí, es cómo vives esta cerrazón, y la barrera más grande siempre es la institucional, porque lo que han logrado hacer también en el mecanismo de tener 30 años del poder en Guanajuato es encontrar cómo hacer que pasen las cosas con el menor ruido posible. Y lo que hacen es que o cuando aceptan un foro lo empatan con otro más grande o con un tema más relevante que tiene el gobernador, o la otra cosa que han logrado, y era lo que les decía, como se nutren de grupos ultraconservadores. Para ellos la defensa de estos valores que lo representan tiene más que ver con un tema de supervivencia. Entonces los ves a ellos que lo defienden mucho más que otros grupos. Afortunadamente, y eso es una realidad, déjame te digo, he visto que hoy hay más grupos sociales, sí, más organizados, y eso lo que muestra es que la ciudadanía en general se está cansando de esta realidad que se ha construido a base de billetazos, ¿no? Uh-huh. O sea, con programas sociales, pagando medios de comunicación, pagando notas, pero pues esta realidad supera este entorno artificial que ellos quieren presentarnos. Entonces, ciertamente cada vez se vuelve más complicado tratar de plantearles escenarios donde dices, así que tapar el sol con un dedo. Exactamente, pero oye, vamos a hacer un foro.
como hoy tuvimos o hemos tenido foros de animales, en este caso fue para eliminar los toros, y dijeron, sí, pero solamente pueden participar 10 minutos y no puede haber intercambio de diálogo y no puede rebatir las propuestas. Entonces se paraba una persona, decía una sarta de mentiras y no le puedes decir nada. Entonces ellos ya encontraron este caminito para que pasen los foros, y ya pasó, ya se cumplió, ya tenemos entrada, pero realmente no hay ninguna sustancia en estos lugares. Entonces sí, la cosa es trabajar, encontrar los lugares donde ellos están tratando de ponernos el pie o de hacernos trampa para silenciar nuestra voz, nuestra opinión, o sobre todo el clamor de los ciudadanos que dicen, ya basta, ¿no? Entonces esa es la realidad a la que nos enfrentamos todos los días. Claro, y que yo creo que esto que dices me hace mucho sentido en la medida en que quieren presentarse estos grupos mayoritarios panistas como con apertura al diálogo, invitando o escuchando ciertas voces, pero al mismo tiempo maquillan la realidad de una manera que no es, ¿no? Me parece que el tema de la despenalización es clarísimo en torno a esto. Hace poquito Guerrero se convirtió en la octava entidad que despenaliza el aborto hasta la semana 12 en México, ¿no? Y pareciera ser que Guanajuato los legisladores de estos grupos mayoritarios se empeñan en hacer como que en Guanajuato no existe la necesidad de las mujeres por interrumpir embarazos no deseados, ¿no? O sea, quieren hacer como que simplemente eso es una realidad que aquí no pasa, ¿no? Que pasará en Guerrero, que pasará en Coahuila, que pasará en Oaxaca, en algunos otros estados, pero aquí no. Y la estadística es concluyente, tanto la oficial como la no oficial, ¿no? De que hay mujeres en Guanajuato que quieren, desean interrumpir su embarazo. Y para eso ya hay diversas formas de hacerlo, pues, ¿no? Entonces, pero creo que... Relativamente sencillas. Claro, sí, por supuesto, no es una cosa que tenga que... Y esto que dices también, ¿no? De que presentan argumentos que son ridículos y que ni siquiera están en la realidad, ¿no? Dicen una sarta de mentiras. Basados en opiniones y no en la ciencia y la razón. Sí, por supuesto. Y además, y desde su realidad. Por supuesto. Y pongo el caso también del aborto porque me parece que es justamente entre gente que nunca ha visto un aborto, ¿no? Yo los he escuchado, pues, y me he dado a la tarea de ver lo que dicen, de leerles, de escucharles, de ver cómo es que plantean, para ver cómo es este imaginario que ellos tienen de las problemáticas sociales, y está completamente alejado de la realidad, ¿no? Entonces, tiene que ver también con mantener un status quo de poder en Guanajuato. Sí. Sí, no, sin duda. Mira, creo... Un ejercicio que tratamos de hacer desde los diputados del Partido Verde es, vamos a abrir los espacios que no nos están permitiendo abrir el PAN. Y lo hacemos a través de foros, reuniones con organizaciones o grupos sociales. Uno de ellos fue unas mesas con respecto a la despenalización del aborto. Y la verdad es que la realidad te pega de formas que no esperabas. En el diálogo, en el momento que te platican las experiencias y las anécdotas, mujeres que ya tienen mucho tiempo acompañando a otras mujeres, te das cuenta que los números oficiales ni siquiera tienen una certeza o ni siquiera están cerca de la realidad que se vive en Guanajuato. Nos mencionaban de los datos que a mí me llamaron la atención muchísimo, es que en Guanajuato solamente un grupo de apoyo a las mujeres estaba recibiendo entre 5 o 6 mujeres por semana. Cuando tenemos estadísticas de Guanajuato que dice que en Guanajuato hay, creo que 100 abortos al año. Entonces, te das cuenta de cómo los datos oficiales no reflejan esta realidad, y justamente lo que ellos han logrado hacer muy bien es encontrar cómo utilizar en su favor los números. Sí. Cuando les conviene, utilizan los números de hace 2 años, de un mes, de un año, un porcentaje. No es que aquí son índices, no es que aquí son cantidades, es que te tienes que apegar a lo que dice la carpeta de investigación. No es que las carpetas de investigación para este caso no funcionan. Entonces, el poder estar manipulando, el entender, mira, ese es un talento que se les tiene que reconocer a los del PAN, y es que saben y entienden cómo funcionan las estadísticas, y que si sabes usarlas a tu favor, siempre vas a encontrar 1 o 2 números que te favorecen. Y ellos lo hacen muy bien. El tema es, y eso es lo que nos pone a nosotros como
tenemos que estudiar más y prepararnos más para decir, a ver, ciertamente lo que tú dices es cierto, pero en el mismo informe, 2 párrafos abajo, dice completamente lo contrario, ¿no? Entonces ahí está el gran reto que tenemos que hacer. Tenemos que tratar de estar preparados, porque la realidad es que luego sale un informe de la organización de la familia de Guerrero que dice que no hay abortos en Guanajuato, y ellos lo utilizan y dices, es que no es así, no lo conocía, ¿no? Pero lo investigo. Se vuelve difícil como legislador, se vuelve difícil como estar ahí peleando algo que sabes que de pronto te topas con una pared muy dura. Sin embargo, pues bueno, hay una realidad, y yo hoy por hoy creo que vale la pena seguir impulsando este tipo de agendas. Sí. Para cambiar de una de las iniciativas que tú presentaste, Geras, es el tema de matrimonio igualitario. Ahí por ahí hace la propuesta, y al poco tiempo la secretaria de gobierno pues anuncia, Emite una circular. ¿no? Y entonces cambia el reglamento también de el registro civil. Me parece, la verdad es que se aplaude, ¿no? Cualquier acción que haga el gobierno encaminada a la progresión de los derechos humanos siempre se tiene que aplaudir, y así como esa tenemos muchos pendientes. Pero ¿cuál es el mayor pendiente que tenemos ahorita en ese tema en Guanajuato? Que no quede en una circular y que no quede en un reglamento. Pasarlo a lo que sigue, que es ley y constitución, con la finalidad de que todos tengamos la certeza que, indistintamente de con quién decidas casarte, todos tenemos los mismos derechos. Y esa es como la premisa principal, y es lo que nosotros argumentamos todo el tiempo. Todos los guanajuatenses tenemos, todas y todos tenemos que tener los mismos derechos. Entonces, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a los bienes jurídicos, el derecho a la tranquilidad, a la seguridad jurídica, todos esos los involucra el tener la certeza a través de esta figura jurídica que es el matrimonio. Y lo tratamos de hacer, dijimos, ¿cómo lo hacemos para que sea lo menos invasiva en esta mente conservadora de los panistas en Guanajuato? Muy fácil, vamos a hacer una definición amplia de qué significa matrimonio y qué significa concubinato y qué significa familia. Son 3 definiciones las que nosotros cambiamos, que lo único que hacen o establecen es que no ponen la limitación que está ahorita en el código, que dice hombre y mujer con el fin de procrear. Nuestro código civil tiene esa figura que dice el matrimonio es aquel que se da entre hombre y mujer. Entonces, lo único que hacemos nosotros es que hablamos de una manera más general, con la finalidad de que no haya esta discriminación clara que tenemos en nuestra legislación vigente. Y que además me parece que, claro, yo también creo que se tiene que reconocer que se ha quitado esa traba, ¿no?, de manera formal del tema del amparo y tal, pero que también está mucho como pendiendo de un hilo, ¿no?, el derecho de las personas, de las parejas del mismo sexo, porque en cualquier momento llega otra persona y dice no, se vuelve a modificar y ya no es una ley. Así es. ¿Qué pasa con los otros derechos que se desprenden del matrimonio? La seguridad social, el derecho a la vivienda, etcétera, los derechos a herencias. Y creo que... Y viendo los foros que se practican hoy en León, o sea, dices, cuando vamos a privilegiar los temas religiosos por encima de la legislación vigente o por encima de los derechos humanos, pues por supuesto que te pone a temblar y dices, ¿cuánto tiempo vamos a tener esta tranquilidad de poder acudir a un registro civil, 2 personas que se quieren casar sin tener la traba institucional que te digan no solamente es para aborto? Claro, porque además por un lado sacas una circular que dice que sí, y por otro vas a un foro que dice que la ideología de género pervierte a las familias, que donde se permiten ese tipo de discursos de odio, ¿no? De odio. Donde ni siquiera se entiende, pues, porque la ideología de género no es eso, ni siquiera existe, lo malentienden, pues, pero que es algo que utilizan en un discurso contra las personas de la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Y que justamente me parece que en el tema del matrimonio igualitario,
ya es una cosa que me parece escandaloso que Guanajuato no quiera entrarle al tema, porque creo que ya nada más quedamos 4 o 5 estados que no tienen... Igual en el metaverso de Guanajuato ya se puede hacer. En el metaverso de Guanajuato podría matrimonio igualitario. hacerse. Claro, y que además creo que es un tema de discriminación muy particular, ¿no? O sea, y que tiene que ver concretamente con voluntad política y con ganas de no hacerlo, ¿no? O sea, no lo voy a pasar, no voy a como abrir esta posibilidad de que todo, porque a mí la verdad me parece una chingadera que no todas las personas podamos contraer matrimonio. Claro. O sea, es una cosa que es absurda ya hoy en día, ¿no? O sea, es una decisión personal si me caso, si no me caso, pero que además, como tú decías hace ratito sobre el tema del Código Civil del Estado, que no solamente atenta contra los derechos de las personas LGBT, sino en qué papel deja a las mujeres, lo que está ahí escrito, ¿no? A las mujeres heterosexuales, que las relega a la mera posición de máquinas de procreación, de servidumbre respecto al varón, que si tú lo lees, le dices una ojeada y dices, bueno, es que esto es hasta discriminatorio para las mujeres heterosexuales, ¿no? No solamente para las parejas del mismo sexo. Entonces, ahora que las iniciativas ya están ahí, ¿en qué paso vamos? Mira, primero nada más retomando lo que dices, porque me parece muy importante, dices, un tema de voluntad política, sin duda. De hecho, me parece que incluso es una necedad. Es una necedad. Sí, claro. Oye, hay un grupo de legisladores del PAN. Diputada. Son un grupo, son varios, aparte de la diputada, pero son un grupito que creen que son la última defensa que tienen los valores y la moral en Guanajuato. Te lo juro que lo creen. Entonces ellos creen que abrir ese espacio es dejar como el último bastión que le queda de defensa a la moral y a los valores en Guanajuato. Y es absolutamente ridículo que tienes una sentencia de la Suprema Corte que sale por unanimidad. O sea, no fue por mayoría donde unos ministros dijeron sí y otros no. No, todos dijeron, a ver, esto no tiene cabida, no hay para dónde buscar. No solamente es lógico, es legal, es justo. Entonces, lo que dice esa sentencia es cualquier legislación en el Estado que establezca que el matrimonio es para un hombre y una mujer es discriminatorio. Entonces, lo que ellos establecen es, si tú tienes la sentencia, pues ampárate en lo jurídico, ¿no? O sea, ve por un amparo y busca el amparo de la justicia, pero ¿por qué dos personas deberían de buscar un mecanismo jurídico para casarse que no tienen el resto de las personas? Y ahí es donde, justo en eso, está la parte discriminatoria y lo que queremos eliminar. Entonces, ¿qué era la otra pregunta? O sea, y que esto que dices, Gerard, de que hay un grupo de personas que se siente con la autoridad o con la moral, el poder, esta cuestión como ungidos, ¿no? Como de ustedes serán los últimos ¿de qué? O sea, están haciendo una clara distinción entre ellos y el resto, ¿no? Entre ellos y nosotros. Entonces, y creyendo además que ellos son superiores. Y eso es claramente... Y que tienen la razón. O sea, que cualquier otra persona que no practique tus mismos afectos, ideales, etcétera, es inferior a ti, por lo tanto no tiene los mismos derechos que tú. O sea, me parece que eso es una cosa clarísima. Hay un tema de estos conservadores que a mí me llama mucho la atención y es... en el momento que tú te pones a limitar los derechos de terceros que no te afectan, porque la realidad es que ni la despenalización del aborto ni el matrimonio igualitario son un tema que te afectan en lo personal, lo que estás haciendo es llevando tu ideología moral hasta el punto que invades la de los demás. Porque aparte es una realidad que ahí está. O sea, por más que tú defiendas sin tener la legalidad, las parejas del mismo sexo ahí están, se pasean, están entre nosotros. O sea, me refiero que es una realidad que no podemos negar. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué más? O sea, el tema es que su defensa ahí, en esta fantasía que tienen, en esta fantasía, porque me parece una fantasía de pensar que son los últimos que pueden defender estos valores,
no están deteniendo que suceda lo que sucede, y que sucede aparte de históricamente en la humanidad, o sea, no es algo nuevo. Pero es que además es violento, ¿no? O sea, Muy decir, violento. yo sí puedo casarme, yo sí Exacto, puedo adoptar, y yo tú sí puedo, no. y tú no. Y yo Porque- puedo porque decidir yo puedo. por ti. Y es lo mismo con el tema del aborto. Las mujeres no van a dejar de abortar, no han dejado de abortar. Históricamente hay mujeres que deciden no tener al hijo o la hija que viene. Punto. Eso ha sido histórico y eso hay que respetarlo. Y la realidad del aborto, no solo aquí, sino en todo el país, es que en los lugares donde está penalizado, es más, no en todo el país, en todo el mundo. En los lugares donde está penalizado, únicamente afecta a las mujeres que no tienen capacidad económica de abortar. Exactamente. Entonces, Una lo pobreza. que se está haciendo inevitablemente, y nunca hemos tratado de hacer que el tema gire alrededor de esto, pero es una realidad. El tema es que perpetúa el ciclo de la pobreza, porque las mujeres que no encuentran una solución, lo que pasa es que llevan a término su embarazo, y en la gran mayoría de los casos, y no es simplemente una apreciación, sino la estadística es que en una gran mayoría de los casos van a nacer en un hogar con pobreza. Claro. Y alguien que nace en un hogar con pobreza, las propias encuestas, la última que salió con respecto a la pobreza y el movimiento que tienes en la vida, dice que solamente 7% de los que Esa nacen movilidad. movilidad, 7% de los que nacen en pobreza pueden salir de esa. Ascienden de ese estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos, no solamente estamos forzando a la vida, sino que les estamos dando una sentencia para lo que tengan de vida, de mala calidad de ella? O sea, Claro. entonces, no hemos tratado nunca que gire alrededor de la pobreza, pero es una realidad. Es inevitable que cuando limitas el aborto, lo que pasa es que las que no pueden acceder a él económicamente, pues van a tener que ser madres aunque no quieran. Claro, y que además eso me parece que hasta se contradicen entre ellos, ¿no? Porque uno de los argumentos que dicen es que no puede, o sea, puedes decidir sobre tu cuerpo, pero que ese producto que está en tu cuerpo no es tu cuerpo, sino es alguien distinto, ¿no? Claro que no podría desarrollarse si no está en tu cuerpo. No hay manera. O sea, no hay manera de que se desarrolle de afuera. Que un ser humano se desarrolle Pero por sí entonces solo. ellos y ellas sí pueden decidir sobre los cuerpos de otras, ¿no? O sea, una no puede decidir sobre su propio cuerpo porque no es tu cuerpo según ellos, pero ellos sí pueden decidir que legalmente tú no puedes hacer una interrupción de embarazo, ¿no? Que tú no puedes abortar. Entonces es una contradicción en sus mismos argumentos, pero que claro, una de las cosas que me parece que son graves es que lo hacen desde una posición de poder, donde toman decisiones por una gran mayoría de personas que además muchas de las personas que están invitadas a los foros que ellos organizan, pues ni siquiera han tenido ni la necesidad ni la posibilidad de tener un embarazo no deseado, ¿no? Y que además cuando se habla de prevención, de atención, de educación sexual, tampoco. O sea, no hay absolutamente ninguna opción, no, o sea, ponen el tema de la sexualidad de las mujeres como algo que está condenado a, si haces este acto, entonces A te puede llevar a B y no hay posibilidad de nada más, ¿no? Y fíjate, eso me parece muy interesante y creo que va a ser en esta generación que estamos viviendo, uno de los grandes retos, y es el desestigmatizar esto que han logrado hacer muy bien los lobbies conservadores, desestigmatizar el aborto, porque primero que nada han hecho pensar que es algo sumamente riesgoso, y triste. Entonces cuando te hablan de un aborto, dicen, es que puedes morir. Siempre es el aborto, siempre es el argumento de que el aborto clandestino puede llevar a muerte, pero la realidad es que la gran mayoría de los abortos no son así. Entonces, desestigmatizar primero la propia decisión de ser o no ser madre, y segundo, el riesgo que hay alrededor del aborto. Pero eso yo creo que va a ser el paso que sigue para poder decirle a las mujeres más adelante que hay opciones, que la maternidad no es forzosa, que si la deciden ser, lo hagan como pleno ejercicio y de sus posibilidades,
pero que si no tienen la posibilidad económica o el interés de ser madre o no es el momento que lo quieran hacer, no tiene que ser, ¿no? Claro. Sí, a todo Dario, también por ahí traías, Geras, una iniciativa sobre la inclusión de la comunidad transgénero para integrarlos a la vida laboral, sí, ¿no? También está por ahí eso. Está el tema que a mí me parece uno de los temas fundamentales, que lo traía desde Gerardo Suárez en la legislatura anterior, el tema de las terapias de conversión. O sea, eso me parece... Es más, no sé ni siquiera por qué hoy sigue siendo un tema. Es bien fácil, ¿por qué? Porque quien hace más terapias de conversión es la Iglesia Católica. Entonces, por eso sí. Y que hoy sigamos teniendo ese contexto me parece incluso terrorífico. Aberrante. O sea, la realidad, y es, fíjate que es un tema bien interesante. Yo creo que lo que nos ha faltado como legisladores y como sociedad civil interesada en poder hacer este cambio social es encontrar el mecanismo de comunicación efectivo. O sea, lo que nos ha faltado es saber cómo mostrarle a la gente la realidad. En el momento que la sociedad se dé cuenta de lo aberrante, de lo terrorífico, de lo medieval que son... Incluso inhumano. Me parece inhumano el tema de las terapias. Es impresionante que sigamos teniendo algo tan aberrante en la esquina, o aquí, para donde voltees, en cualquier cuadra lo hacen. Sí, es violento, además es sumamente violento porque muchas veces tiene que ver con violencia sexual y física, estos esfuerzos por corregir. O sea, claro, hay violaciones de por medio. Creo que eso hay que decir. Hombres y mujeres los tratan de corregir haciendo que tengan relaciones sexuales con el género opuesto. Claro, y eso es una violación. Totalmente. No hay otra manera de llamarlo. Entonces, que también se nieguen a legislar para hacer una prohibición y un castigo efectivo para las personas que, o sea, me parece una cosa terrorífica, pues, ¿no? Que no haya ni siquiera un reconocimiento de la dignidad humana de las otras y los otros que están siendo víctimas de tortura, claro, de tortura sexual, de violencia, de una cosa psicológica, que piensen que no es importante, ¿no? Que además es correcto que se haga, que haya estos espacios mayoritariamente llevados a cabo por la Iglesia Católica donde se pueden hacer, ¿no? Y está bien, hay gente que paga incluso porque a sus hijas, a sus hijos, se les corrija, ¿no? Algo que además hace poco fue el día contra la LGBTfobia, pues, ¿no? Que viene justamente de que en el 90, o sea, estamos hablando de hace 30 años, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dijo, no hay nada que curar, no hay nada que corregir. Esto no es una enfermedad, no es una enfermedad, no es un trastorno, no es nada. No es, ¿no? Y Guanajuato sigue pensando que sí lo es, ¿no? Y además sigue promoviéndolo, pues, ¿no? Mira, sí es muy impresionante ver eso y ver cómo a mí me llama mucho la atención en el Congreso ver que platicas con personas que están de acuerdo contigo, del PAN, de Acción Nacional. Dicen, sí estoy de acuerdo, pero el aparato, tengo que cuidar la chamba. Pero, o sea, le es más importante el futuro personal que la realidad, que la visión de ciudadanía, o la visión de ciudadano, la visión social. Y ese es todo un tema, todo un tema porque sí llama la atención y entristece ver que hay personas convencidas de que las cosas están siendo mal, claro, pero más preocupadas por el interés personal que el general. Sí, pues sí, eso es tremendo. Sí, porque entonces una dice, bueno, ¿qué haces ahí, no? O sea, eres un servidor público, estás para servir los intereses sociales, no los tuyos propios, claro, ni lo de tu grupúsculo, ¿no? De quien te puso ahí. Claro. Entonces estamos hablando, ahorita ya tocamos 4 iniciativas: matrimonio igualitario, despenalización del aborto, el tema de terapias de conversión, el tema de la inserción laboral de la comunidad trans, inserción laboral de personas con discapacidad, una ley de empleo joven y del primer empleo, una ley del árbol para Guanajuato, propusimos también una ley para
regular o para revisar si estaba haciendo bien el trabajo en el sistema de oralidad penal. La realidad, y era lo que les decía al principio, entre más caminas el Estado, entre más te acerques a la gente, te das cuenta que hay una brecha gigante entre dónde estamos y dónde queremos estar. Y eso es a lo que nos lleva la responsabilidad de estar todos los días arrastrando el lápiz, revisando las cosas. Por ejemplo, decían en el foro de la mañana, es que la iniciativa trae 6 errores ortográficos, y decían, los errores ortográficos es lo último que me interesa. A mí lo que me interesa es el fondo. Lo que queremos hacer, no es que se vea bonito, es que se hagan las cosas bien. Y los pendientes son muchísimas. Otra de las iniciativas estuvo muy interesante porque la presentamos y ya se cuenta que a los 3 días nos dijeron, sí, se ocupa, ¿no? Y es la ley de manifestaciones públicas del Estado de Guanajuato. La presentamos y 3 días después, la presidenta municipal de Irapuato decidió mandar a su grupo de género a romperle la madre a las manifestantes. Entonces, no, se ocupa, ¿no? Oye, pero parece que no aprenden porque pasó en León. O sea, ya había pasado en León. Justamente hace 3 años. Le pasó el PAN. Nuestro argumento fue de León. Dijimos, oye, si ya pasó en León, ya pasó en México, ya pasó en todos lados, la iniciativa lo que dice es, desde que la presentamos, sobre todo los que son así, muy académicos, como el diputado de Morena, David Martín, dijo, ay, ¿cómo vas a regular las manchas? Y le dije, lea la iniciativa, diputado. Y lo que busca es decirle a la autoridad es, a ver, la autoridad o los servidores y funcionarios públicos solamente podemos hacer lo que la ley nos permite. Y el ciudadano todo lo que no les prohíbe. Entonces, lo que decíamos es, vamos haciendo una lista de qué es lo que tiene que hacer la autoridad, de cómo tienen que reaccionar, cómo se tienen que preparar y que sí, que no pueden hacer. ¿Y cuáles son las sanciones por su implementación de protocolos? Exactamente. ¿Y quiénes son los responsables? No, pues le toca al secretario de ayuntamiento, le toca a la secretaria de gobierno, le toca a protección civil. Pero tenerlo muy claro. Porque ahorita dicen, no, pues es que yo no sé. O sea, lo vamos haciendo pues, sobre la marcha. Y como salga. Entonces, ese ha sido un ejemplo muy lamentable de que no estamos listos en Guanajuato para pasar al siguiente nivel a esa mal llamada grandeza de Guanajuato. Para llegar a esa grandeza, pues primero tenemos que sentar los cimientos de ese gran estado que queremos todos vivir y construir. Claro, por supuesto. Y Geras, ¿en qué es la pregunta de ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿En qué punto estamos con todas estas iniciativas? A ver, y una por una. La gran mayoría de las iniciativas, sobre todo, tenemos la mala fortuna de que casi todas las iniciativas han caído en la comisión de la legisladora que no tiene ganas de hacer los cambios en Guanajuato. Entonces, ¿dónde están? Están radicados en la comisión, se les estableció una metodología, pero no ha habido mesas de trabajo. O sea, no nos hemos sentado para ver cuáles son las aportaciones, cuáles son las opiniones. Y ahí sí es meramente pura voluntad. ¿Cuántas veces se puede reelegir una diputada? 3 veces. O sea que todavía nos puede tocar otro. 4 veces. 4 veces. Oh, no. La lógica de la reelección fue a partir de que hay reelección para un senador y un senador tiene 6 años, más 6 años son 12, entonces el equivalente en un legislador de 3 años, pues serían 4 reelecciones, hasta 4 reelecciones. Pero yo tengo la tal vez ingenuidad de pensar que no van a seguir permitiendo que tengamos ese tipo de legisladores en Guanajuato. O sea, espero que sea Yo tengo mis dudas. Yo también, ¿verdad? Pero, mira, creo que ahí está nuestro trabajo. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. El lograr acercarnos y decirle a la gente, hay otras opciones. Es como llegar con tu amigo, el que está en un trabajo horrible y le va súper mal, y decirle, es que ¿por qué sigues trabajando aquí? Es que es lo que sé hacer, es que aquí me pagan bien. Vamos, te das cuenta en el momento que sales, dices, oye, hay otra realidad. Entonces ese es nuestro trabajo, decirle al ciudadano, decirle a los guanajuatenses que hay posibilidad de cambiar las cosas, que hay gente preparada en otros partidos con una visión mucho más plural y con un entendimiento más claro de las necesidades sociales. Lo decían, hoy en la mañana me lo decían y todo el mundo está sorprendido y dice, el PAN en la Ciudad de México es progresista. Hay
hay una Secretaría de la Diversidad, están impulsando la prohibición de las corridas de toros, y yo dije, no, pues el PAN de acá es, yo creo que es del siglo pasado. No, es que probablemente estén más atrás que el Vaticano. O sea, yo creo que el Vaticano ha entendido otras cosas y el PAN en Guanajuato ni siquiera. O sea, creo que ese es el contexto que hoy tenemos. Y lo que a mí la parte que me parece mucho más riesgosa es que tienen totalmente, como tú decías, tienen todas las esferas de la vida social, ¿no? La religiosa, la comunicación, la empresarial, la cultural, lo tienen o sea, todas estas esferas de la vida, ¿no? De la vida social, de que somos una sociedad, están, o sea, es una red. Entonces nos han hecho creer que somos conservadores. O sea, y en esto cuando digo somos, me estoy incluyendo, ¿no? Entonces nos han hecho pensar, entonces la gente, incluso ha habido como hasta un orgullo de pensarnos así. No es mi caso, pero me refiero que en general la sociedad, y de repente te sientas con gente súper panista y te sientas en una mesa, en una cena, y te das cuenta que no es tan conservador, ¿no? Que tiene que ver más esa empatía, simpatía, afiliación, más con los intereses que hay de por medio. Pero ni siquiera pensemos en los intereses empresariales millonarios, no, el interés que hay de pertenecer, de sentir que conozco o sea, esos intereses sociales que todos tenemos de pronto, ¿no? O que tenemos en la vida de pertenecer a una sociedad. Y eso ha hecho muy bien el PAN. Sí, completamente de acuerdo. O sea, insisto, su gran éxito ha sido hacernos creer a todos que somos como ellos. Que el diablo existe. O sea, es meternos en la cabeza que somos una sociedad conservadora, que los intereses están bien atendidos, que ellos representan a la mayoría. Entonces, es este sistema que nos hace pensar que los que estamos mal somos. Bueno, tuvieron la suerte para decir hay que guanajuatizar el país, ¿no? Imagínate. O sea, ¿recuerdas, Mayer? Te quedas pensando. Imagínate. O sea, entonces, para ir como no concluyendo, digo, porque esto podemos estar aquí horas hablando al respecto, podemos decir que tienes una agenda progresista, el Grupo Parlamentario del Verde es una agenda progre, que hoy por hoy es una necesidad de muchos grupos que hay en todo Guanajuato, ¿no? O sea, que sí hay una representatividad de esos grupos, o sea, que sí la tienen, y que también tenemos que quitarnos como sociedad, creo que esta venda de pensar que solamente está ahí legislando el PAN Guanajuato, ¿no? O sea, también eso es importante hacerle saber a la ciudadanía, que en el Congreso del Estado de Guanajuato, o sea, el Grupo Parlamentario del Verde con otros 2 partidos políticos han hecho una alianza de común acuerdo para impulsar este tipo de agendas, ¿no? Sí, de hecho, y que la ciudadanía tiene que saber, Geras, porque de pronto pensamos que no hay nada que hacer, ¿no? O sea, como pues ya están ahí legislando, son mayoría, efectivamente son mayoría, eso no lo podemos discutir, eso es una realidad, pero es importante que la ciudadanía sepa que hay gente que también está ahí representándonos, también con otro tipo de agendas, ¿no? Y que se tienen que aperturar los espacios todavía, ¿no? Como lo han venido haciendo, porque justamente luego pensamos como ciudadanía que eso es chamba solamente de quienes ocupan los curules, ¿no? Y que las otras personas no podemos hacer nada porque, bueno, ellos están ahí y tal. Pero efectivamente, sí es su chamba, pero creo que también tiene que haber un interés ciudadano por todos estos temas que nos atañen a todas y todos, porque finalmente son temas sociales, de salud pública, de interés público, de derechos humanos, de justicia. Entonces, que creo que las dos partes, ¿no? O sea, la parte de aperturar los espacios para que las personas, las ciudadanas y ciudadanos, digamos que no ocupamos un cargo público, podamos entrar a estos espacios y hablar de cómo está la realidad, porque muchas veces no son realidades que viven de cerca, pero también justamente, bueno, yo creo que te esperan 2 años complicados ahí al frente, pero que creo que tiene que seguir haciéndose la chamba, ¿no? Independientemente de lo que pase, lo que dejen que pase, lo que no dejen que pase, pero que tiene que estar ahí, no quitar el dedo del renglón, quiero decirlo. Claro, y mira, me parece súper importante lo que dices. El abrir los espacios, creo que es abrir los espacios de comunicación y llevar el debate a lo público, que no quede en el Congreso,
que el debate se abra, que Es la gente escucha, importantísimo. que conozca las opiniones, porque la verdad es que cada vez hay más poco interés en la política, porque se le ha estigmatizado y pareciera ser que lo que pasa en política nos es ajeno a la sociedad y todo lo contrario. O sea, la realidad es que lo que pasa ahí debería ser algo que nos súper interesa. Y por otra parte, el gran reto, y eso creo que es lo que yo me llevo y nos llevamos, por ejemplo, Kikis y yo, es cómo podemos acercar o generar interés en la gente que quiere cambiar la realidad social. Porque pareciera que hay un divorcio de la sociedad civil organizada con la política partidista, y los que no están divorciados de ella están en el PAN. Entonces todos los otros dicen: no tolero Acción Nacional, pero tampoco a los partidos políticos. Entonces esa separación lo que a quien fortalece es a los grupos conservadores, y ahí está nuestra gran tarea, y es lo que tenemos que encontrar cómo hacerlos, cómo hacemos que la gente se interese en la vida pública, en la política y sobre todo en la participación y en la representación popular. Por supuesto. Pues bueno, yo creo que nos da para mucho. Espero no sea la primera vez que vengas. Digo, sí es la primera vez, no la última. La última vez. Así. ¿Cómo lo Espero dije? que sea la última vez que vengas. No, eso no lo dije. Esta es la primera vez. Espero que no sea la última. Tienes otros 2 años por estarnos representando, por legislar, por hacer tu chamba de diputado, y creo que si sigues este ritmo que has traído en este primer año, pues seguramente vas a dar mucho de qué hablar. Efectivamente, creo que hay que abrirlo más, Geras. Sí. Yo sí creo que hay que abrir otros espacios fuera del Congreso. Sí. Es fundamental. Y pues en el siguiente, que viene siendo el siguiente semestre, julio, diciembre, nos vemos por ahí para finales de año para que nos platiques cómo avanzó el tema de matrimonio igualitario, el tema de despenalización, el tema de el campo laboral de las personas trans, el tema de las terapias de conversión. O sea, hay un montón de cosas. Y si algo sale de esta reunión que creo que pudiéramos ver, es que este formato de 3 lo hagamos de muchos, en un lugar donde estemos abiertos a las preguntas. Luego veo en mis compañeras y compañeros diputados que dicen no les gusta estos espacios públicos porque la verdad en el que tuvimos nosotros que abríamos los espacios nos reclamaban como si nosotros fuéramos los responsables de que no estuviera estos cambios conversatorios. Pero en el grupo estamos listos y preparados y con ganas de escuchar eso, porque eso es lo que nos alienta y nos dice: hay un grupo real, hay muchas personas con interés. Entonces, pues, si me aceptan ahí la invitación ahora, yo me las llevo para hacer un conversatorio, por supuesto. hacer algo público donde podamos seguir invitando a la ciudadanía y podamos encontrar estos mecanismos de diálogo para que, pues, no, como dices, hay muchísimos temas en los que podemos hablar. Y la realidad es que todavía me queda un rato de saliva para hablar, entonces le podemos seguir hoy, el siguiente mes, cuando gusten. Perfecto. Pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias, Geras. Naye, no sé si tengas algo más que comentar. Pues estaremos aceptando, por supuesto, esa invitación para llevar el tema al Congreso, para sacarlo a la calle también. Pues nada, que nos veremos en un próximo episodio, el podcast favorito de las guanajuatenses. Pues muy bien, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Y vamos. Muy bien, quita esas cartas.